Bueno, nos encontramos en Long Island, estamos esta vez en Nueva York y tenemos un privilegio grande de poder estar con un pastor amado, amigo de nosotros personal, y nos encontramos con Fernando Yodrafe. Pastor, Dios le bendiga mucho. Te bendiga más, pastor. Nos gozamos luego de algunos añitos sin verte en persona, poderte ver de nuevo. Amén. Estamos contentos que puedas estar aquí con nosotros. Es un privilegio nuestro de poder estar aquí en Asuntos Cristianos TV. Amén. Y en esta entrevista pues quisiéramos, ¿verdad?, conocerte más, que la gente pues pueda, ¿verdad?, conocer una trayectoria muy contradictoria, porque cuando se piensa de un pastor, se piensa de una persona que nació en la iglesia, de una persona que nunca ha tenido problemas callejeros, de una persona y en tu vida es todo lo contrario. Cuéntame un breve resumen de quién era Fernando Yodrat, si tenías un nickname, si tenías un apodo en la calle y dónde fuiste criado, la casa y todas estas cosas que nos puedas dar, ¿verdad?, de tu vida pasada. Sí, amén. Es una larga historia, como bien tú dices, ¿verdad? Pues no tuve el privilegio de haber crecido en un hogar cristiano. Sí, mi mamá pues siempre fue temerosa a Dios, pero me acuerdo que ella iba a una iglesia católica cuando yo era pequeño, de lo que más recuerdo yo, y pues crecí en ese hogar, amén. Me crié, la mitad de mi vida viví en Levittown, como desde los 1 hasta los 14, y de los 14 en adelante viví en Bayamón, Puerto Rico. En Puerto Rico, entre Levittown y Bayamón. Nací en Santurce, y ahí fue como quien dice que me crié en Bayamón. Toda mi vida viví en Bayamón y cuando niño en Levittown. Y ahí me crié, pues, sin Dios, como bien dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y pues, aunque mi madre era muy buena y tenía muy buenas intenciones, pero en mi casa había mucho pleito, mucha contienda. Mi papá, que descanse en paz, pues tenía muchas virtudes, muchas cosas buenas, pero en mi casa había un ambiente de pleito y de contienda, y todas esas cosas afectan a los niños. Y pues empecé a tomar caminos torcidos, ya no quería ir a la escuela, me botaron de 4 escuelas de lo buena gente que era. ¿A qué edad tenías? Me recuerdo que me colgué primero en quinto y luego en séptimo me colgué 3 veces, tenía un bachillerato. 3 veces en séptimo. Sí, 3 veces, realmente era que no iba, y como no iba, pues ya a los 16, pues más o menos a esa edad, pues ya no fui más a la escuela, pero en realidad llegué hasta séptimo grado. Nunca le puse el interés, y empecé, ¿verdad?, a involucrarme en muchas cosas en la calle, vender droga, muchas cosas que, ¿verdad?, pues no nos sentimos orgullosos de nada de eso, pero era algo bastante común donde yo me crié, era algo como cultural, normal, en el ambiente que pues crecimos. Mi familia también, muchos de ellos también pues participaban de todas esas cosas, y era bastante normal, y más o menos así fue mi infancia, más o menos, pastor. O sea, fue involucrada en la calle en sentido de drogadicción. Realmente yo nunca fui drogadicto, sí tuve pues adicción a la marihuana y a las pastillas, pero sí, pues sí puedo decir que a las pastillas, porque llegué a enfermarme literalmente cuando no las tomaba, pero en realidad pues yo vendía, me dedicaba a vender eso. Empecé vendiendo marihuana, empecé vendiendo pastillas, perico, como dicen en Puerto Rico. Y pues a los 16 años pues ocurrió algo en mi vida, que fue que en Sabana Seca, en Toa Baja, Sabana Seca, pues ahí yo andaba con una persona que hoy en día está en la 1072, allá cumpliendo En una cárcel. Sí, es el líder allá ahora mismito, Fernandito se llama, Wow. de los Ñetas, Fernandito Sempri. Si ve este video, pues le mandamos saludos. Y pues yo estaba con él y pues nos tirotearon. Y pues yo tenía 16 años cuando pasó eso. Le dieron 22 tiros al carro que yo andaba con él. Y gracias a Dios, pues a nosotros no nos pasó nada. Lamentablemente, pues una persona, pues sí, lamentablemente pues falleció. Perdió la vida. Sí. Y pues mi mamá, me acuerdo, quiero contar esto porque para mí esto es bien importante, porque es importante nosotros los padres, y yo soy padre de 2 hijos ahora, antes de tomar una decisión siempre orarle al Señor primero. Claro. Porque a veces en las mismas buenas intenciones cometemos grandes errores. Porque mi mamá, pues temiendo por mi vida, me pidió que yo me viniera para Providence, Rhode Island, cerquita de ustedes, ahí en Boston. Yo tenía una familia allá que yo no conocía, era mi familia, pero yo nunca había compartido con ellos. Y yo estaba en la calle, pero yo no estaba en negocios grandes, pues eran cositas de jovencito, cositas pequeñas.
pero ella me pide que me vaya con esa familia mía que yo tenía en Providence. Entonces cuando yo llego a Providence, pues ahí conozco a mis primos y pues ahí ellos ya están en cosas bastante grandes, Más grande. donde había mucho dinero envuelto. Entonces te pasó como Héctor de la Cruz, que lo trasladan a Estados Unidos, pero le fue peor porque conoció gente Fue peor en el sentido, aunque donde yo estaba, literalmente pasándome, cuando era jovencito, en ese tiempo había muchas muertes, demasiado de muertes. Pero fue peor en el sentido porque me involucré en cosas peores, en el sentido de escalé como a negocios más grandes, el enemigo llenó mis ojos, porque ya no solamente estaba en la calle, ahora sino el enemigo me estaba poniendo frente a mis ojos cosas ya de, ¿cómo lo explico? o sea, negocios más grandes. Negocios más grandes, cosas que pues que me iban a llevar a cosas peores, y pues ahí pues entré ya en negocios más grandes, y pues de ahí pues literalmente lo que hacía íbamos a Texas y enviamos para Puerto Rico. Me pasaba viajando de Providence a Puerto Rico constantemente. Viví 9 meses en Providence, y pues ahí, como quien dice, mi mamá tratando de enviarme a un lugar donde estuviera más seguro, pues literalmente estaba más expuesto. ¿Tu mamá buscaba del Señor para ese tiempo? Más o menos a esa misma edad que te estoy diciendo que me pasó lo que me pasó, ella había tenido ya, le había entregado su vida a Cristo, más o menos para esa misma edad, de los 15 a los 16. Ya ella estaba asistiendo a una iglesia cristiana y ella estaba orando por mí. Y pues antes que me pasara todo eso, pues Dios le habló a ella y le dijo que yo iba a ser pastor. Y ella fue al cuarto y me lo dijo. Y yo me acuerdo que yo me reí, me burlé porque yo no entendía las cosas de Dios. Y después que ella me dio esa palabra fue que me pasó lo que casi me matan. Fíjese cómo son las cosas, que cuando hay una palabra sobre tu vida, el enemigo va a tratar de matarla. Claro. Pero ya ahí sí mi mamá estaba asistiendo a una iglesia, estaba perseverando, ya se había convertido al evangelio, y yo entiendo que pues sus oraciones, amén, y la promesa que Dios le hizo a ella fueron las que preservaron mi vida para yo poder hoy estar con vida. Ok, entonces estás en Estados Unidos, vuelves a Puerto Rico, mira qué cosa. Sí, porque es que el negocio literalmente era así, era de allá para acá, de allá para acá. ¿Me entiendes? O sea, que el enemigo tenía un plan contigo también. Sí, me hizo por causa de esa palabra. Triste. Oigan eso, es bien importante reconocer eso y verlo, porque eso le pasa a casi todos los puertorriqueños. En la República Dominicana no pasa porque no tienen cómo salir de allá, pero en Puerto Rico y en otros países que tienen la oportunidad de sacar al muchacho de Puerto Rico, y creen que es una mejor opción, pero nunca he visto que sea una mejor opción. Yo como pastor ahora, desde la experiencia pastoral, yo recomiendo lo que dice Pablo en Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, y que siempre busquemos esa guianza, porque no todo lo que parece a lo mejor no significa que va a ser mejor, solamente Dios sabe. Y a veces uno por buenas intenciones toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, como la de la Biblia, padre de familia que se va con su esposa, sus 2 hijos a Moab y deja a Belén buscando tal vez una provisión para sus hijos y su familia, y terminan muertos. Y se vuelve a repetir la historia en nuestra vida cuando a veces nos movemos sin dirección. Es peligroso. Cuando vuelves a Puerto Rico, ¿a qué grado llegaste? ¿Qué fue cuál fue el punto más bajo que tocaste? O sea, como premio, porque la calle lo que deja es un premio. Malo. ¿Y cuál fue el premio más tocante que tocó tu corazón fuertemente en ese mundo? En realidad, a los 23 años, a los 18 años me busqué mi primer caso. Y como 2 años después me busqué mi segundo caso, que fue, si no me equivoco, 2001 y 2003. Y pues, gracias a Dios y su misericordia, pues siempre salía bajo fianza y salía bien, solamente estuve preso 3 días. Pero ya a los 23 años, Dios empezó a tratar conmigo. Y me iba súper bien económicamente, porque yo era un jovencito de 23 años, tenía carro nuevo, prenda, tenía dinero guardado, no tenía muchos problemas en la calle, fíjate, porque aunque estaba en la calle, pues como que estaba en paz con todo el mundo, estaba en lo mío. Pero dentro de mí empezó una gran necesidad, como no sabía identificarla, pero ahora entiendo, de Dios. Y ahí fue que a los 23 años yo tuve mi primer encuentro con Dios. Y fue en verdad tremendo hasta el nivel que yo dejé todo por Dios. Pero, como dice la palabra, el que esté firme mire que no caiga. Era ignorante, no conocía bien la palabra, tomé malas decisiones aún dentro del evangelio, ya conociendo al Señor a los 23 años. Me había buscado solamente 2 casos y pues como te dije, sí estuve en cosas involucradas, pero me llevaba como que bien con todo el mundo, no tenía muchos problemas en la calle.
Pero luego que conozco al Señor y me aparto, yo diría que eso fue lo más fuerte, porque ahí se cumple en carne propia, pude experimentar lo que dice la Biblia, Jorge, es mejor no conocer a Dios que conocerle y apartarse, porque vienen 7 espíritus peor, y la condición postrera viene siendo mayor que la primera, y eso a mí me pasó literalmente, porque me recuerdo que cuando yo me aparté, sin darme cuenta, yo me volví más violento, como que más loco, como que ya le perdí, como quien dice, el respeto a muchas cosas, y pues vuelvo al mundo, y así estoy apartado como 3 años. Y en ese lazo que estuve apartado como 3 años, ahí yo hice cosas que yo nunca había hecho en los tiempos de antes de conocer al Señor. Cosas que me arrepiento y cosas que me podían costar toda la vida en la cárcel. Y pues me busqué muchos problemas, situaciones. Me recuerdo que un día, sin conocer a Dios, conocí a Dios, pero no lo conocí a profundidad, porque estaba apartado. Me recuerdo que me vi mis manos llenas de sangre, como en una visión. Y luego pues pasó algo que como era algo Dios, como que Dios quería librarme de situaciones, pero como dice la palabra, muchas veces el hombre Dios le habla y no entiende y endurece su corazón. Y estando apartado, pues hice cosas que sí me arrepiento con todo mi corazón. Y Antes de llegar a por qué antes de llegar a lo que hiciste, ¿por qué te apartaste? Porque muchas personas, por ejemplo, he hablado con muchas personas y teniendo el conocimiento de que Dios existe, teniendo el conocimiento del infierno, teniendo el conocimiento de que Dios es perdonador, aún así hicieron unas cosas que la gente no cree. ¿Qué fue lo que realmente provocó o te llevó a apartarte? mira, eso jamás lo planifiqué, ni lo deseé tan siquiera, porque realmente yo no me quería apartar. Incluso en un monte yo le prometí al Señor y que yo nunca iba a volver al mundo. Pero mira, la palabra es clara, dice el que esté firme mire que no caiga. Y pues cuando yo me caso, Dios me habla a través de una pastora. Ahí fue el comienzo de todo. Dios me habla y Dios me habla de la relación mía con mi esposa. Mi única esposa, mi esposa actual. Y Dios nos habló que Dios nos iba a unir con un propósito, porque yo era soltero y ella era soltera, y ahí fue que Dios nos habla del matrimonio. Pero Dios me habló y me dijo que esperara su tiempo, porque no estábamos preparados. Y nosotros, pues, honestamente, jovencitos, nos adelantamos al propósito de Dios, no esperamos el tiempo de Dios, nos casamos en cuestión de 2, 3 meses. Le fallamos al Señor, Wow. le fallé al Señor, le hablé con mi pastor, le abrí puerta al enemigo. Y bien dicho está que el que le abre puerta le entra. Y el enemigo entró, Jorge, y aunque yo oraba, yo ayunaba, yo iba a la iglesia y yo amaba a Dios, tenía puertas abiertas espirituales y el enemigo literalmente no pude vencerlo, porque cuando nosotros tenemos puertas espirituales abiertas, la derrota es segura. Dice la palabra que el que es vencido por el pecado se convierte en esclavo del que lo venció, y no tenemos autoridad ni legalidad en el mundo espiritual. Y por eso yo le predicaba a la iglesia hace unos días que más poderoso, no estoy menospreciando la oración y menospreciando el ayuno, pero más poderoso que cualquier cosa que pueda hacer un cristiano son 2 cosas: obediencia y la consagración. Porque alguien consagrado el enemigo no lo puede tocar. La Biblia dice que los que son de Dios, los que no practican el pecado, Dios los guarda y el maligno no los toca. Exacto. Mas sin embargo, aunque yo oraba, ayunaba, amaba a Dios, habían puertas espirituales, no tenía mucho conocimiento de ciertas cosas que ahora puedo entender mejor, y habían puertas abiertas en mi vida donde el enemigo tenía una legalidad para tocarme literalmente, que ahora yo lo entiendo, en aquel momento no lo entendí. Entonces el enemigo se mete a mi matrimonio, lo rompe porque literalmente me divorcio, y yo me recuerdo que yo me busco un trabajo. Mira cómo es el diablo. Yo me busco un trabajo y yo digo, yo no vuelvo para la calle. Y literalmente como al mes me botan del trabajo, me quedo sin trabajo, y ahí vuelvo a empezar a encontrarme estos tipos de personas que yo conocía antes, y me encontraba sin dinero, débil espiritualmente, con necesidades económicas, y esa fue como quien dice, la trampa que utilizó el enemigo, y sin darme cuenta, cuando vine a ver, estaba volviendo a vender drogas. Entonces no es que tú querías volver a la calle. No, Jorge, te lo digo delante de Dios, Wow. no, definitivo. Y es bueno saber esto, porque hay muchas personas que juzgan demasiado a jovencitos que hoy en día vuelven a la calle
y tú los oyes a ellos y ellos, no, yo no quiero estar aquí. Tú no sabes cuántas veces yo lloré, Jorge, en mi cuarto. Yo lloré, yo le lloraba a Dios, Señor, ¿qué pasó? Yo no me di cuenta. Y ahora es que yo entiendo estas dos cosas que te mencioné, lo importante de nosotros mantenernos consagrados, porque es una cobertura espiritual, porque hay personas que son buenos orando, y eso es buenísimo, hay que orar, dice la palabra, orar sin cesar para no entrar en tentación, pero después terminan de orar y van a pecar. Exacto. Y abren puertas al enemigo. Entonces la consagración es algo tan importante, de no abrirle puertas al enemigo, porque eso le da una gran ventaja a las tinieblas, le da una ventaja tremenda en nuestra vida, y aunque tú quieras vencerlo no vas a poder. Necesitamos esa, por eso dice la palabra, mejor prefiero obediencia que sacrificio de holocausto, porque a veces pensamos que sorprendemos a Dios con una vigilia. Sí, porque eso nos pasa. Te lo digo porque yo fui un joven que me enseñaron a ir a los montes en Puerto Rico, a orar, a ayunar. Yo tengo un pastor que nos enseñó la búsqueda. Así fue que Dios me levantó. Pero yo conozco mucha gente que son buenos en un monte toda la noche, pero después van a decir mentiras, a abrir puertas. Entonces, pues por eso es que no podemos muchas veces vencer al enemigo. Dios un día mismo me ministró, y yo le hice una pregunta al Señor, porque Dios trata conmigo a su forma. Y yo le dije al Señor, ¿por qué tú tratas conmigo de esa forma? Porque yo hago más que... Hermano, a mí Dios me redarguye fuertemente cuando yo cometo un error, Él me redarguye. Y yo dije, Señor, tú me exiges a mí. Dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le exige. Y un día tengo un sueño y yo veo un montón de demonios, de monstruos, gigantes, hermano, literalmente gigantes. Y yo me levanto y Dios me habló. Y Dios me dijo, con eso es lo que tú peleas. Si yo no te exijo este nivel de consagración, tú no vas a poder vencer ese tipo de demonios. Yo siento a Dios aquí. Y el llamado que fue, no fue cualquier llamado, no fue un llamado a tocar batería, fue un llamado estratégico. Fuerte. O sea, y eso yo lo entendí, y pues trato de cuidarme mucho en no abrir puertas, en no darle ventaja al enemigo, porque nosotros estamos en una guerra constante. Yo puedo tener una victoria hoy, pero no se trata de la victoria que yo tenga hoy. Mañana viene otra batalla. El enemigo es insistente y perseverante. Y tenemos que, pues, constantemente, como dice la palabra, estar analizándonos, examinándonos, cuidándonos de nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Hoy en día tratamos de cuidarnos de tantas cosas, del vecino, del otro, de aquellos que dicen, o de aquel que te tira una brujería, pero realmente el que tú tienes que cuidarte es de ti mismo, porque el enemigo te puede maldecir. Eso está en la palabra del Señor, Jorge. Cuando dice la Biblia que contratan a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, cada vez que él quería maldecirlo no podía. Exacto. Dios trastornaba sus palabras y terminaba bendiciéndolo, mas sin embargo, el mismo Satanás en su astucia le revela al rey de Moab la estrategia de cómo hacerlos caer. Busca mujeres moabitas hermosas y hazlos caer, y ellos van a abrir la puerta. Ellos van a perder la consagración, entonces ahí vas a poder tocarlo. Entonces ahí está todo, ¿me entiendes? Entonces yo siempre trato todos los días humillarme, hermano, pastor. La gente no conoce a uno, la gente ve la apariencia, pero yo todos los días me humillo delante de su presencia y le pido, Señor, ayúdame, guárdame de mis pies que resbalen, de hacer cosas que no debo hacer, porque es una lucha diaria, constante. Y cuando uno se vuelve arrogante en el sentido de que no, yo no caigo, es cuando más rápido cae. Entonces hay que mantenerse humillado bajo la mano poderosa de Dios, y para que Dios te dé esa fortaleza, porque mira, en el libro de Proverbios dice, pastor, que Dios entrega al hombre insensato en manos de la mujer, le entrega el adulterio al hombre cuando el hombre es insensato. Me dice, el hombre que teme a Jehová, Dios lo libra de la mujer extraña. En otras palabras, cuando tú eres temeroso y tú eres humilde delante de la presencia de Dios, en el sentido que te humillas constantemente delante de Él, y viene ese momento de la tentación, Dios te libra, porque no es con nuestra fuerza. Dice la palabra, poderoso es Dios para guardarnos sin caída hasta el final, en el libro de San Judas. No dice que tú eres poderoso para no caer. El poder es de Dios, no de nosotros. Exacto. Yo siento a Dios. El poder es de Él para preservarte de pie. Y ese es el problema, porque Dios trató conmigo. Una vez yo me puse altivo espiritual, porque yo oraba mucho. Wow. Y no es que yo no oro, yo oro, pero yo tenía una vida de oración fuerte. Y yo me recuerdo que yo me levantaba todos los días a las 3, sin fallar un día, pastor.
Y yo me recuerdo que yo le decía a mi esposa, levántate, y mi esposa no se levantaba y yo me molestaba y la menospreciaba. La trataba como a veces uno se siente tan espiritual que quiere tratar a todo el mundo como carnal. Exacto. ¿Me entiendes? Y eso me pasó a mí. Y un día me recuerdo, me levanto y era de día. Y pastor, y yo digo, ¿qué pasó, Señor, si tú siempre me levantas a las 3? Hoy un día solamente que me pasó. Al otro día me pasó lo mismo. 3 días corridos no me pude levantar a las 3 de la mañana, como solía Dios hacerlo siempre. Wow. Y ahí Dios me habló. Me dijo, aun cuando tú te levantas a las 3, no eres tú, soy yo. Exacto. Dice la palabra, Él pone el querer como el hacer de tu buena voluntad. Aun cuando tú oras un tiempo largo prolongado, tú no puedes jactarte, porque nuestra humanidad, pasar 5 minutos de rodillas es difícil. En nuestra carnalidad. Pero cuando tú logras profundizar en una vida espiritual es porque el poder del Espíritu Santo te está ayudando en tu debilidad, te está ayudando en tu humanidad para poder entrar en esa profundidad espiritual. Pero a veces, yo se lo digo a la iglesia y lo reprendo, a veces llevamos 2 meses limpios y queremos corregir a todo el mundo. Y queremos empezar a corregir a todos cuando lo que llevamos son 2 meses, 3 meses limpios. Pero por eso yo he aprendido, de esa lección aprendí, Dios me redarguyó, me reprendió. Y yo pues ahora no me jacto en nada de eso. Yo siempre digo y testifico, yo estoy de pie por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, no porque lo merezco, no porque oro mucho, no porque ayuno mucho, no porque si tú te das cuenta, pastor, sin querer ofender a nadie, hoy en día, si tú te das cuenta, tú conoces la gente y te quieren impresionar en el sentido que empiezan, no, yo soy de monte. ¿Ve? Ellos mismos quieren presentar su espiritualidad, cuando la misma misma Biblia habla que entremos al aposento y cerremos la puerta. Es algo íntimo, es algo entre tú y Dios. Secreto. Y que el Dios, yo siento a Dios aquí, mi alma te adora. Y el Dios que te ve en lo secreto es el que te promociona en lo público, es el que te dice, te honra en lo público. Entonces hoy en día hay muchas personas que quieren presentarle al mundo lo mucho que oran, lo mucho que ayunan, lo mucho que buscan a Dios, y eso no es correcto, porque de una forma tal vez inconsciente se están jactando espiritualmente, que era lo mismo que pasó en el templo donde entró un religioso y entró un pecador. Uno se tiró humillado, Señor, perdóname, soy pecador, ten misericordia de mí. Más otro entró, Señor, tú sabes, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, el yoyo, y dice que Dios se agradó más de la oración del que vino a la presencia humillado, del humilde, al que vino a jactarse en todas las obras espirituales que hacía. A Dios, yo siempre digo, no podemos impresionarlo. No hay forma de impresionarlo. No hay forma de... Pastor, Dios me está llevando por aquí. Hoy en día aún hasta el ayuno se ha vuelto como el ser humano para tratar de manipular a Dios, cuando la oración y el ayuno es para nosotros menguar y nosotros poder someternos a la voluntad del Señor. Pero hoy en día nosotros oramos y ayunamos como si cuando yo oro y ayuno Dios tiene que hacer lo que yo hago, lo que yo quiera. Cuando no es así. Jesús en el Getsemaní lo dijo. Él oró para él someterse a lo que el Padre tenía para él. Él no pasó la noche vigilando para que Dios hiciera lo que él quería hacer. Y hoy en día la gente ora de esa forma, incluso dan decretos, órdenes a Dios, cuando eso es totalmente erróneo. Cuando a Dios no se le da órdenes, a Dios no se le decreta nada, ni se le dice lo que tiene que hacer. Al contrario, tenemos que humillarnos para que Dios nos dé la capacidad de nosotros poder acoplarnos y acomodarnos a lo que es su perfecta voluntad en nuestra vida. Exacto. Ahí tenemos el ejemplo de Jesucristo cuando ayunó 40 días y 40 noches. Fue para vencer 3 tentaciones, no fue para adquirir. Para fortalecerse. Exacto. Perdona que vuelva al capítulo de tu vida cuando te apartaste. Viniste de la calle cuando te reconciliaste del narcotráfico. Viniste de la calle imagino que el que está en la calle también es problemático. Sí. Imagino que el genio tuyo no era muy dulce. Sí, correcto. Pero no caíste por narcotráfico. No caíste por problemas callejeros. Caíste aún hasta por estar con la que te casaste. Sí, ese fue, el pecado es como una cadena
El pecado es como una cosa te lleva a la otra. O sea, lo que quiero llegar es que te cuidaste de las áreas débiles tuyas, pero había una área débil que no se había descubierto y por esa logró sacarte para de nuevo caer. Y todo comenzó con desobediencia, porque lloraba. Qué impresionante. Lloraba. Mira, Jorge, una vez yo tuve una experiencia donde yo estaba orando y entró un espíritu malo a la casa y yo caí al piso y yo no me podía mover. Y yo recitaba lo que yo conocía de la palabra. Señor, tu palabra dice que lo que tú haces en la tierra será dado en los cielos. Tu palabra dice que tú nos has dado autoridad. ¿Por qué yo no puedo echar fuera este espíritu? Y Dios me dijo, porque tú tienes una puerta abierta. Tenía una puerta abierta en mi vida. Y luego Dios me reveló qué puerta era, ¿me entiendes? Entonces, por eso uno antes de ir a la guerra tiene que escudriñarse a sí mismo. Claro. Porque el mundo espiritual es bien real. Yo aprendí que el mundo espiritual opera por legalidad. Cuando el mismo Job, amén, Dios mismo se lo presenta delante al diablo para que lo tocase, el mismo Satanás revela la cobertura que había en la vida de Job, pero más antes de que Satanás diga, wow, es que lo tiene rodeado a él, a su familia, a todo lo que posee, Dios revela cómo caminaba Job, íntegro, temeroso, apartado del mal. ¿Ves? Ese estilo de vida de Job era el que lo tenía con esa cobertura, que el diablo no lo podía tocar. Entonces Dios tuvo mismo que quitarle esa cobertura, permitir lo que permitió para darnos una enseñanza a nosotros, para demostrarnos que aún hay personas que están dispuestos a seguir alabando a Dios en buenas y malas, porque es como Dios enseñándonos que no todo el que busca a Dios lo busca por un interés de algo que Dios pueda darle, porque hay gente que busca a Dios por lo que Dios le pueda dar, pero hay gente que aman a Dios con todo y sin nada. Y no es que uno realmente va a sentir un bienestar, hablando humanamente, en perder un hijo, en no tener dinero para comer. Humanamente va a haber una tristeza, va a haber un quebranto, porque somos humanos. Pero Dios demostró a través de esa historia que hay hombres que no importa. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y conocemos la historia. Pero ahí vemos, ¿verdad? Lo que quiero decir, la consagración, eso ha sido algo que he aprendido a través del tiempo, porque cuando uno comienza en el evangelio, uno ora, ayuna, busca a Dios, vigila y todas esas cosas, pero hay una falta de conocimiento en muchas áreas espirituales que uno va conociendo a través del tiempo. Por eso mi respeto a la vieja guardia, porque hay un refrán que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y eso es real. El que lleva tiempo va adquiriendo experiencia. Por eso la multitud de consejos está la sabiduría. Hay personas ancianas que ya han pasado por lo que nosotros ahora estamos pasando, y es bueno escucharlo a ellos. Yo me recuerdo cuando yo empecé a pastorear, yo todos los días iba a mi casa 15, 20 personas después del culto, y él me dijo, no hagas eso, va a tener problemas. Un pastor de 40 años. Y después me di cuenta por mí mismo que no era saludable lo que estaba haciendo, que eso iba a traer problemas a mi vida personal. Y pues aprendí a cantazo, como dicen por ahí. Pero ahí estamos, poco a poco. Yo entiendo que cuando Dios nos llama, Dios nos va a ir capacitando y nos va a ir enseñando, claro, el camino, porque esto es un camino de aprendizaje diario. Mire, bien importante, estamos tocando este tema porque hay muchos jóvenes que están ahora mismo que no pueden volver para atrás, porque cayeron como 10 veces peor. Ahora, el tema tuyo, quisiera tocarlo ahora bastante profundo, porque el Fernando que salió cuando se apartó no fue el mismo que entró, no fue el mismo. Entonces yo conozco ya tu historia, pero vamos a tratar de resumirla brevemente, porque el Fernando que salió por esas puertas y se apartó, no fue un Fernando normal, no fue un joven normal. No. Llegaste a experimentar cosas que nunca había experimentado. Yo estaba loco, pero no fue por lo que caíste al principio. O sea que quiero que entiendan esto los padres, los hijos, los jóvenes, los adultos. Tú puedes llegar a la iglesia por 3 problemas, pero tienes que cuidarte de muchos que por los que no entraste. Terrible. Que por eso es que muchos caen, porque se cuidan. Por ejemplo, entraron por fornicario y se cuidan de la fornicación, pero no se cuidan de honrar, no se cuidan de la mentira. Es como, por ejemplo,
La murmuración dentro de la iglesia. ¿Cuánta gente no beben alcohol? No están en la calle, no consumen drogas, son esposos de una sola mujer, pero por años han practicado dentro de la iglesia ese pecado. Exacto. Y tú los ves, espiritualmente se mueren, se secan, caen en maldición dentro de la iglesia, porque vemos la Biblia como Dios ataca y condena eso. Y vamos a ser sinceros, tú eres pastor, Jorge, tú tienes experiencia. ¿Cuánta gente conocemos que practica eso? Yo considero que la murmuración es el pecado común de la iglesia. Es bien común. Sí, para mí es el más común. Sí, bien común. Un problema. Wow. Entonces, cuando sale, ¿cuál fue el punto porque todos llegamos a ese rumbo a Damasco a hacer lo más malo, pero llega el Señor y nos interviene? ¿Cómo fue que el Señor intervino en tu vida? ¿Qué punto llegaste? ¿A dónde fue? ¿Qué fue lo más bajo que tocaste que tuviste que reconocerle que ya yo no puedo seguir aquí? Es que literalmente yo estaba bien ciego y como conocía que el camino que andaba y me iba a terminar mal, pero estaba tan atado que el enemigo me manejaba literalmente, pero Dios me quebrantó. Yo puedo decir que Dios mismo trabajó a mano dura conmigo, porque yo me acuerdo que antes de buscarme un caso que me busqué en Puerto Nuevo, ese día un carro que yo tenía, que era prácticamente nuevo, se me quedó frente a una iglesia y Dios me habló que Dios me quería librar de una trampa. Eso fue un viernes y me entró la palabra por aquí y me salió por acá, y ese día yo caí preso y salgo libre bajo fianza y sé algo que no edifica decir, y literalmente me salí con la mía. Wow. Y literalmente me acuerdo que como a la semana me encuentro a mi pastor, porque yo pasaba mucho por esa zona de la iglesia, en Bayamón, y me paré a saludarlo porque aunque me aparté siempre tuve buena relación con mi pastor, y él Dios lo usó y me dijo: Fernando, el diablo te quiere matar, pero Dios no va a permitir que te mate. Así me dijo, así, sin hablar lengua, sin brincar, sin saltar. Dios no va a permitir que te mate, así con esa seguridad, no te van a matar, pero vas a caer preso muchos años. Wow. Luego, al mes me buscó otro caso, por literalmente mentirle algo de la policía con yo tenía unas licencias de armas, a pesar de todo, con truco. Tú sabes que en la calle se hacen muchas cosas, y pues literalmente pasó algo que me busqué otro caso, pero no era algo tan grave, era algo pues como de mentirle a la policía y todo eso. Y salgo, te estoy hablando 2 veces en un mes, ya 2 casos corridos. Y esa segunda vez que caigo, mi mamá tiene un sueño y ella me dice: ve unos tipos enmascarados que te van a matar, es un sueño que tuve. Y tú sabes que Dios usa a las madres para advertir, y las madres sienten algo siempre que sobrenatural, porque las madres Dios le da ese discernimiento terrible para con sus hijos. Y me acuerdo que estando libre bajo fianza, pastor, 2 veces me le fui a la fuga a la policía, con carros cuenta loca, andando con rifle, con pistola. Una vez en Juanamato, me persiguieron, me escapé, me salvé. Después en Toalta, como a la semana, lo mismo. Fíjese, estoy libre bajo fianza y 2 veces me persigue la policía en carro. Me voy y le gano, como decíamos nosotros. Pero era la misericordia de Dios, porque esa palabra se iba a cumplir si yo no oía a Dios. Era como Dios advirtiéndome, porque Dios quería evitar ese quebranto. Porque, hermano, una de las cosas más tristes de un ser humano es caer preso, y más cuando es por muchos años. Porque tú caes 1 año, 2 años, pues tú tienes esperanza de que vas a salir. Pero cuando son muchos años, eso es algo, es como estar muerto en vida. Es una depresión tremenda, mucha gente se quita la vida, no aguantan. Y más si cae en una cárcel que sea máxima, que te tranquen 23 y 1, eso es una locura, eso es como estar muerto. Exacto. Y pues literalmente Dios me estaba advirtiendo que ese era mi final, si yo seguía en mi camino en el que yo andaba. Y pues honestamente, Jorge, no hice caso, a pesar de todas las advertencias, y me ocurrió algo pues bien lamentable que me arrepiento. Ahí yo me monto en un avión para Florida a huir de la situación. Dios pone una persona cristiana en el avión que me estuvo hablando todo el vuelo. Increíble. De que Dios tenía un propósito conmigo, un plan conmigo. Llego a Tampa, allá me suceden un montón de cosas, me escondo en Clearwater, porque para mi pensar el caso no había explotado en la corte, pero a mi pensar sí. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Exacto, es como que alguien te amenace, te diga: voy a ir a la policía a decir esto.
y tú crees que la persona sí lo va a hacer y tú te vas, porque tú no sabes, la persona para ti lo va a hacer, pero la persona nunca lo hizo. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Y ahí pues yo estoy escondido pensando que la persona sí dijo todo lo que sabía y eso me iba a costar mi vida preso. Y ahí en Clearwater yo traté de seguir con mis negocios, con mis cosas, pero Dios empezó una persecución tan fuerte conmigo que yo era un infeliz. Dice la palabra, el impío huye sin que nadie lo persiga. Era una persecución, y yo veía policías en todos lados, yo no podía dormir bien, literalmente me estaba volviendo loco, paranoico, como decían en mi país, pintando monos en todas las esquinas, como dice bien la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persiga. Y un día en un carro alquilado, me recuerdo, me paré en Clearwater, en una playa, pastor, y me recuerdo este día como hoy, y le dije, me rindo, Señor, me ganaste, no puedo más, me arrepiento, te pido perdón por todos mis pecados, límpiame, ten misericordia de mí. Y yo me acuerdo que yo sentí una paz instantánea, pastor, no te lo puedo ni explicar, pero fue algo como, no fue como que al otro día ni nada, fue como que, Claro, las cargas se fueron. como que una carga se fue, y sentí ahí mismito la voz de Dios, automático, escuché la voz de Dios, que me dijo, vuelva a Puerto Rico. Y yo mismo, en voz alta, pronuncié lo que dijo Estel. Si perezco, que perezca. Porque ¿qué me esperaba en Puerto Rico? Guerra, había dinero por mi cabeza, problemas, literalmente había perdido mi matrimonio, tenía problemas en la calle. Yo no sabía si esa persona llegó a decir lo que dijo que iba a decir en la corte. Yo tenía que presentarme a la corte por un caso que no era tan grave, pero dentro de mis pensamientos lo que estaba, esta persona dijo esto, cuando llegue allí yo no voy a salir de allí. Ese era mi pensamiento carnal, humano. Pero Dios me dio la valentía por medio de su Espíritu Santo y volví a Puerto Rico. Fue lo mejor que hice. Allí Dios comenzó a hacer cosas grandes, pastor. Dios restauró mi matrimonio. Me recuerdo que traté de ir a una iglesia en Santurce, en Barrio Obrero. Y era bueno, una iglesia buena, tremenda. Pero Dios me dijo, no vas a levantarte ahí. Te vas a levantar donde te caíste, donde te apartaste. Wow. Y me recuerdo que cuando llegué a esa iglesia donde yo me había apartado, ahí estaba mi esposa, mi hijo. Ahí no hay casualidad, habían predicando, pastor, un matrimonio y ellos estaban testificando cómo ellos casi se matan, cómo se odiaban y hablar, todo el mensaje fue del perdón, del perdón. Yo salí del culto y dije, yo tengo que perdonar, Dios me está diciendo que perdone, así como Él me perdonó a mí todas mis faltas, mi alma alaba su gloria. Y me recuerdo que fui a la casa de la mamá de mis hijos y le dije, mira, me convertí de verdad y yo quiero estar en paz contigo. Wow. Y me recuerdo que nos dimos un abrazo. Y cuando nos dimos el abrazo, sin darnos cuenta, nos dimos un beso. Y cuando vine a ver, nos quedamos juntos hasta el sol de hoy. Wow, Dios restauró mi hogar, mi matrimonio. Empecé a perseverar en la iglesia que yo, ¿verdad?, me había apartado. Voy a la corte por un caso que realmente no era tan grave, pero el miedo mío era llegar ahí y que allí me dejaran. Yo, en verdad, preparé mi familia mentalmente. Que lo que podía pasar, y yo estaba hasta dispuesto, Dios me había dado paz en mi corazón, y me recuerdo que un día voy al Monte Oré, y saliendo del Monte Oré, mi esposa me sorprende, esto es un testimonio poderoso, y ella me llama, y estaba con la persona que yo temía que fuera a hablar lo que no tenía que hablar. Wow. Y la persona me la ponen por teléfono, y me dice, de mi parte, ten paz, sigue buscando a Dios, no lo dejes, que de mi parte, pues yo no voy a hacer nada, no temas, no tengas temor. Y literalmente yo ese día vi al monte y le dije, Señor, estoy dispuesto a pagar las consecuencias, hágase tu voluntad. Y ya pues ahí Dios me libró de lo que me podía costar más años preso. Me quedé con un caso peleando 8 meses. Estoy en el altar de nuestra iglesia allá en Bayamón un día orando y el pastor sale hablando lengua de la oficina y me dice, te doy la victoria. Yo tenía 2 abogados de asistencia legal. Que uno luego se hizo famoso por un caso que ganó que se llama Mozo, y ese era de asistencia legal porque yo no tenía ni dinero para aquel tiempo. Wow. Y se me cayó el caso y de ahí empecé a predicar, fue algo bien rápido, todo el mundo me decía, vas acelerado, vas loco, porque a los 3 meses, Jorge, esto parece un poquito, no estoy diciendo que todos tienen que serlo así, pero yo pienso que Dios trata con cada cual diferente, pero el trato que Dios hizo conmigo fue bien extraño porque a los 3 meses yo estaba predicando. Sí, pero no llevabas 3 meses buscando a Dios, ya tú llevabas una vida en esa batalla. Exacto. O sea, que hay un background. Sí. Hay un background, hay un llamado que vino desde niño
Esas Exacto. cosas pues se complementan. Es bueno también tocar este tema porque hay personas que en la iglesia se sorprenden, atacan al pastor, no sé si te ha pasado, pastor, pero porque usted le está dando la parte a esta persona no lleva ni 3 meses y ya está predicando, es que ellos no conocen Sí, no, de dónde Dios lo sacó. yo creo en la formación y yo creo que todo tiene su tiempo y hay que preparar a las personas, Claro, pero también Dios a veces hace cosas que no entendemos. Y quiero testificar, no quiero volver para atrás, pero no quiero obviar algo porque entiendo que es importante que lo diga, claro. que me pasó en Florida cuando estuve apartado, fueron meses antes de reconciliarme. Yo fui a Florida a hacer un negocio oscuro y todo me salió aparentemente bien. Pero por la noche yo tuve una experiencia que yo nunca había tenido y yo, dentro de mi condición, los que me conocen, los que vean este testimonio, la gente más cercana a mí te lo puede confirmar, yo hablaba de Dios, pastor, por las noches. Arrebatado, borracho, empepado, hablaba de Dios. Algo dentro de mí sabía que yo tenía que dejarle esa vida. Claro. Y me acuerdo que me acuesto a dormir y tuve una experiencia sobrenatural porque tengo un sueño y en el sueño se me presenta una mujer y la mujer era bien bonita físicamente y ella viene y me dice por mi nombre que me iba a hacer rico, que me iba a hacer millonario, pero que yo nunca podía mencionar el nombre de Jesús. Mira lo poderoso que es ese nombre. Y yo me quedé mirándola así y ella como que cuando ella me decía eso, ella me ofrecía y yo podía ver como una película lo que me estaba ofreciendo. Y para ese tiempo yo estaba haciendo dinero. Yo tenía Mercedes, Tundra, Prenda, un montón de cosas que el enemigo me había dado, motora, todo lo que un joven a veces anda buscando por ahí, que al final no va a llenar nada en tu vida. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije que yo no iba a hacer eso que me pedía. Y cuando yo le dije que no, su cara se convirtió en un demonio y me dijo, te voy a matar. Cuando me dijo que me iba a matar, yo despierto, porque es un sueño. Yo despierto y cuando yo despierto, yo estoy rodeado de demonios, todo mi cuerpo erizado, algo que uno se daba guille de bravo, pero me asustó. Literalmente me asustó al punto que yo regresé a Puerto Rico y estuve como un mes tranquilo y de ahí para adelante fue que a mí me empezó a salir todo mal en cuestión de los negocios de la calle. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Por qué me meto por aquí? Porque hay mucha gente que piensa que lo que le está saliendo bien es Dios. Y a veces es el mismo enemigo. Exacto. Dándole, seduciéndolo para desviarlo del sincero propósito de Dios. ¿Me entiendes? El enemigo no hace nada. El enemigo lo que hace es intercambio. Tú me das, yo te doy. Y eso es lo que está pasando hoy. Por eso digo esto, porque hay cantantes, millonarios, gente que están haciendo pactos con entidades espirituales a cambio de fama, y eso es real. A mí se me hizo el ofrecimiento, pero ahora yo desde el lado de acá, en Cristo, yo entiendo que cuando el enemigo te ofrece algo, es porque Dios tiene algo mucho más grande para ti. Exacto. Y mucho mejor. Y esa experiencia nunca se me olvida y por eso creo 100% que en eso que lo que es la música, cómo de repente alguien se pega, cómo de repente un joven se hace millonario en cuestión de días. Y eso completamente, eso es el mismo, el mundo espiritual es real. Sí, yo estaba hablando con... Ellos gobiernan eso. Yo estaba hablando con uno de los reggaetoneros y raperos, traperos bastante famosos. Y él me decía, yo le hice esa pregunta, le dije, oye, ¿tú hiciste algún día un pacto con...? Y él me dijo, no, nunca. Pero tú notas que hay personas que sí, no te lo voy a negar. Porque hay artistas que son exageradamente de muy famosos. Y él dice que sí, ellos sí lo hicieron, eso sí existe. Sí, Hay 100%, 100%, y no solo en la música, sino en muchas... En el narcotráfico. En el narcotráfico, por ejemplo, yo tengo muchos amigos míos mexicanos, incluso tengo aquí hermanos que son mexicanos, que antes allá se adora mucho lo que es la muerte, y se hacen pactos y se hacen, ¿verdad?, cosas espirituales para dinero, para enriquecerse, para protección, y el mundo espiritual es bien real y es importante entender eso, que con eso no se juega, que eso es real, y yo le doy gracias a Dios porque no sé explicarte cómo, con la condición espiritual que yo tenía, pude decirle que no. Entonces yo siempre digo que si yo atado le dije que no, ¿cómo ahora en Cristo le voy a decir que sí? Exacto. A su nombre. Entonces,
Wow. Verdaderamente de ningún mentiroso. Y a veces Dios permite que uno pueda probar ciertas cosas para que uno mismo se dé cuenta que en realidad el único que llena es Dios. Porque Dios ha sido bueno conmigo, pastor, y Él ha hecho muchas cosas buenas en mi vida. Y yo en verdad te puedo decir que lo único que a mí me sacia es Él, su presencia. Dice la escritura, ¿verdad? El salmista David dice, es mejor estar un día en tu atrio que 1000 fuera de ellos. Dicen los estudiosos más profundos que los sacerdotes, como quien dice, él estuvo casi 3 años sin poder entrar al templo. Y luego de estar, como quien dice, 3 años sin poder entrar al templo debido a unos pecados y unas cosas que cometió, cuando él entró, él expresa ese salmo. Es mejor estar un día en tu atrio que 1000 fuera de ellos, porque después, como quien dice, de esa disciplina que David tuvo, literalmente, él entendió y valorizó lo que es estar en la presencia, lo que es estar en la casa de Dios. Y comprendió, y ahí es que sale esa revelación. Es mejor, y yo comparto eso al 100%, porque el mundo te puede ofrecer cosas momentáneas y pasajeras, pero no hay nada mejor. Yo le decía a mi esposa hoy, no hay nada más gratificante verdaderamente que estar en la presencia de Dios. Dice la palabra, en su presencia y plenitud de gozo, es algo inexplicable, algo hermoso. Cuando uno está en comunión con Dios, tú te sientes bien. Es cuando el hombre pierde la relación con Dios y se desconecta de Dios que llega la depresión, llegan los malos pensamientos, llega todo eso malo. Por eso es importante mantenerle esa cercanía con Dios, y eso se logra a través de la obediencia sobre todo. He notado que me has dicho en toda la entrevista lo importante que es la comunión con Dios. Yo creo que, ya mismo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver, yo creo que esa va a ser la respuesta. Pero ¿cómo llegaste al punto de ser pastor? Porque yo me imagino que muchos van a estar, pero wow, un pastor puede tener ese background, un pastor puede haber pisado esa zona, un pastor pudo haber llegado a... Porque un pastor pues se relaciona más con algo pasivo, con algo de paz, pero tú eras todo lo contrario a eso. Sí. ¿Cómo llega ese llamado y cómo ha surgido ese llamado en tu vida? La primera vez que yo escuché la palabra, como quien dice, profética del pastorado fue a través de mi mamá a los 16 años. Que ella me lo dijo en mi cuarto, que ella estaba pasando una situación con mi papá y le estaba orando al Señor por mí y por la familia. Y Dios le dijo, no temas porque Él será pastor. Esa fue la primera vez que yo escucho ese mensaje, y delante de la presencia de Dios, en la iglesia y fuera de la iglesia, en el altar y fuera del altar, no se miente ni se exagera. Cuando yo tenía como 8 años, yo vi un personaje, no te puedo explicar qué era, porque era un personaje. Wow. Yo lo describí en aquel momento como un extraterrestre, porque tenía 8 años, no tenía conocimiento, y me señaló hacia el cielo. Ahí yo entendí que después Dios me quiso decir que desde pequeño me había señalado. Exacto. Desde antes de la fundación del mundo, como le dijo a Jeremías, te escogí. Y yo entiendo pues que esto es un llamado del Señor primero. Dios me lo dijo a los 16 años, pastor. Luego, cuando yo comienzo de evangelista, Dios comienza a hablarme por medio de profecía, por medio de ministros, de que iba a terminar en el pastorado. Me lo repitió tantas veces que ya yo estaba convencido que eso iba a ser así, pero no sabía cuándo iba a ser el tiempo. Pero sí, yo estaba seguro que eso iba a pasar, porque no era algo que podía ponerlo en tela de duda, porque era algo demasiadas veces confirmado. Literalmente yo como evangelista tuve por 5 años mi agenda bastante llena, y yo me acuerdo que en cada culto que terminaba, mi último año de evangelista, en cada culto, tú sabes que cuando uno termina de predicar, uno se tira de rodillas a orar, el pastor venía y me profetizaba, te espera el pastorado, te espera el pastorado. Wow. Dios lo hizo así por un año corrido, como quien dice, preparándome, se acerca, pero yo no sabía cuándo iba a ser. Pero en el 2019, ya yo llevo 2 años aquí, yo llevo 7 años aquí en Nueva York. 2 años estuve de evangelista y llevo 4 para 5, 4 y medio de pastor. Y pues Jorge, me acuerdo un diciembre del 2019, a las 3 de la mañana, yo estoy en un proceso un poco difícil, porque yo estaba en proceso de comprar mi casa, mi primera casa aquí, y yo había dejado mi apartamento porque pensaba que el closing era en diciembre y se extendió para enero. Lo que te quiero explicar fue que yo estaba en una casa ajena. Wow. Era como una situación incómoda.
Yo estaba como que dice casi en la calle hasta que se cerrara lo de la casa y me mudara a mi casa, pero era como estar en otra casa que no es la tuya. Tú sabes que uno está igual de cómodo. Exacto. Y allí, Y con familia, peor. Y allí, pastor, Dios me habló y me sucedió algo que no te lo puedo explicar, pero yo sentí que mi corazón me lo cambiaron, literalmente. Fue como me mudaron mi corazón esa noche. Y Dios me dijo, cierra la agenda y comienza el pastoreado. Wow. En diciembre del 2019. ¿Qué pasa? Yo estoy tan convencido con la palabra de Dios que yo no trabajaba secularmente para aquel momento, vivía por fe, el ministerio tenía agenda llena casi ya para 6 meses más y Dios me está diciendo cierra la agenda y ábreme obra. Yo me levanto por la mañana, le digo a mi esposa lo que Dios me dijo y esa misma noche yo predicaba en el Bronx. Y ella me dice en privado, mi amor, eso está raro que Dios te dijo eso. Tú sabes que a veces la humanidad se quiere manifestar, la duda, o el tiempo no es el tiempo de Dios. Y como estábamos en esa transición de mudarnos y todo eso, como que era un momento un poco incómodo, ella me dice en privado que no creía que era el tiempo, que esperáramos, que siguiéramos orando. Y yo, mi amor, estoy seguro, fue Dios que me habló. Me cambiaron mi corazón. Y te dije antes de empezar la entrevista que yo te vi que empezaste muy bien y hemos creído mucho en ese llamado poderoso porque no solamente porque te conocemos, sabemos que tienes un corazón y la última pregunta que te voy a hacer es una pregunta que yo creo que es la única pregunta que he tenido en la mente, o sea, desde antemano en hacerte. ¿Cómo el pastor Fernando lidia con tener un pasado tan violento? Porque no dijiste cosas aquí y les voy a invitar a que vean la entrevista en su canal, busque Fernando Yodrat, sale la entrevista de su testimonio, él habla ahí muy explícitamente para que usted entienda lo que se oyó aquí, para que entienda que su carácter no era un carácter normal, era un carácter muy fuerte. ¿Cómo tú haces ahora cuando te faltan el respeto? ¿Cómo tú haces ahora cuando te humillan? Porque antes no aguantabas eso. ¿Cómo tú? Porque es como le venía contando a mi yerno, le decía, el muchacho que vas a conocer hoy, él tenía un pasado muy violento, pero cuando tú lo veas no lo vas a creer, porque él es súper humilde, es una persona, él ama las almas, él verdaderamente ama las almas. ¿Cómo tú haces para mantenerte en modo pausa, calmado? Pastor, fue buena esa pregunta y te voy a ser bien sincero. Yo amo a Dios de verdad, de verdad. Y como dice la canción de Billy, a mí nadie me obligó, ¿me entiendes? Yo estoy aquí Exacto. voluntariamente, realmente porque yo soy el que ha ganado acercándome a Dios. Paz, gozo, felicidad, cosas que antes no tenía. La paz de Dios no tiene precio. Y yo amo al Señor. Pero esa ha sido la área más difícil. Y Dios te está metiendo por ahí con un propósito. Porque yo te quiero hablar otra cosa antes de contestarte. Y te lo digo y hasta siento, me conmuevo. Porque una de las cosas que a mí me desilusionó del Evangelio es encontrarme, me da pena decir esto, pero yo creo que esto hay que hablarlo porque hay mucha gente que quiere llegar a la iglesia buscando esa armonía, ese amor, esa confraternidad y muchas veces lo que se encuentra es con lo contrario, porque el enemigo pues, lamentablemente usa a las personas que se descuidan. Y cuando yo me convierto, que empiezo a empezar a pasar por cosas así como las que tú me preguntas, que faltas de respeto, murmuraciones, yo queriendo verdaderamente buscar a Dios, gente hablando mal de uno en la misma iglesia, juzgando, hablando cosas que no eran, que eran falsas, gente que ni te conocía, se me hizo bien difícil al punto que ya cristiano cometí errores al principio, errores como decirle a alguien cosas, te voy a dar un cantazo, cosas así, pero cada vez que pasaban esas cosas, incluso yo estuve yendo a la iglesia meses, ¿verdad? Con un alma, ¿me entiendes?
hasta que tuve la confianza suficiente para soltarla. Y pues me costó fuerte, pastor, me costó. Y yo le lloraba al Señor porque cuando uno quiere ser fiel a Dios y uno le falla, nos pasa como a Pedro. Cuando Pedro le picó la oreja al siervo del sumo sacerdote, él lloró de verdad. Después, él no estaba llorando de mentira, él le dolió haberle fallado al maestro. Exacto. Pero su impulso le ganó. No dejó de ser un hombre de Dios, simplemente su impulso le ganó. Y en realidad su intención no era ni mala, su intención era, quería defender al maestro. Lo que pasa es que no era lo que debía hacer, no era lo que en el momento, en el plan de Dios tenía que hacer. Era necesario que Jesús fuera muerto por nosotros. Pero se me hizo bien difícil, pero Dios me ha dado la capacidad. Entiendo pues que el Espíritu Santo dice la palabra que los frutos, entre ellos la paz, la mansedumbre, la templanza, y el Espíritu Santo pues me ha ayudado, porque a mí me han faltado el respeto. A mí me han hablado hasta de mi esposa, cosas humillantes una persona. Aquí en esta iglesia específica, una persona se congregó aquí como 2 meses y resultó pues que un día donde se manifestó Dios, pues eran brujos y pues literalmente se manifestó el demonio en la persona y se fueron, pero luego él venía, nosotros hacíamos oraciones a las 11 y él venía y empezaba a dar vuelta en el parking, e incluso un día se paró ahí y me empezó a amenazar. Entonces me hablaba palabras feas, amenazaba que venía muerte. Bueno. Y el enemigo trataba de, en mis pensamientos, de llevarme a mi vieja persona, y llegué a maquinar cosas, te quiero ser sincero, llegué hasta a pensar cosas como que este hombre, y cuando yo me di cuenta que realmente Dios ha hecho un cambio en mi vida, fue cuando él fue a mi casa. Sabía dónde yo vivía y fue a mi casa con mis hijos, llegó tocando bocinas y llegó con un arma de fuego en el carro, y yo me monté en el carro con él y oré por él, empezó a temblar. Dios se manifestó a mi favor por su gracia, su misericordia, y no permitió que pasara nada. Pero ahí me di cuenta que verdaderamente, aunque no soy una obra terminada y tengo mi carácter, verdaderamente Dios vive dentro de mí. Exacto. Porque yo aprendí algo que te quiero decir, pastor, y a los que me oyen, y es que yo entendí esto que dice la Biblia que yo no entendía. Si te dan en la mejilla a la otra, sabemos que eso hay que saber interpretar eso. Y también dice, ama a tus enemigos, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que amar a un enemigo es sentir un sentimiento bonito hacia alguien que te está haciendo mal. Eso no va a pasar jamás en tu vida. Tú nunca vas a sentir un sentimiento agradable, porque nosotros tenemos sentimientos, los seres humanos, emociones, alegría, tristeza, enojo. Tú nunca vas a sentir una emoción de alegría porque alguien te está maltratando. Lo que Dios se refiere cuando ama a tus enemigos es no le pagues conforme a sus monedas, sino encomienda la causa al que juzga las cosas justamente a Dios, porque dice la palabra, mía es la venganza y yo soy el que pago. Entonces yo entendí que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Pues esa persona vino a amenazarme, vino a ofenderme, vino a injuriarme. Yo no estoy sintiendo dentro de mí, en mi humanidad, una emoción de alegría ni de satisfacción. Me estoy sintiendo mal. Mi carácter quiere manifestarse, pero Dios nos da dominio propio. Exacto. Y ahí yo pues me parezco a Jesucristo, dejándoselo a Dios, orando, y cuando estoy en secreto le pido al Señor. Y hay una oración que yo hago a diario, Jorge, te lo digo delante de Dios. Yo creo que si un día se me pasa no orarlo es bien extraño, pero diario yo le pido a Dios por mi corazón, Señor, ¿por qué? Porque si hay algo que Dios me ha revelado en la administración, es que hay mucha gente que llegó con muchas buenas intenciones a la iglesia, Jorge, pero por causa de las traiciones, por causa de las murmuraciones, por causa de hermanos que se le metió el diablo mismo. Yo conocí una señora que en la iglesia le llevaron al marido, en la iglesia le tocaron la hija, y eso creó una rebeldía en su corazón tremenda. Entonces, si hay algo que tenemos que cuidar, es el corazón. Pero definitivamente la respuesta a la pregunta, para no rodearla, es el Espíritu Santo, porque dice que Él produce en nosotros ese fruto de paciencia. Porque yo entiendo que sin el Espíritu Santo, no es que yo era el más loco ni nada por el estilo, pero sí era bien volado de cabeza
y yo rápido lo que pensaba era cómo yo voy a vengarme o cómo yo te voy a hacer algo. Y mis pensamientos no eran buenos. Mis pensamientos no era que si íbamos a darte o algo, mis pensamientos era rápido. Una reacción. Una reacción con pensamientos más allá, ¿me entiendes? De maldad que el enemigo pueda poner en mi mente. Y pues definitivamente, pastor, el Espíritu Santo, pero sí me ha pasado muchas veces, me han faltado respeto, fueron a mi casa con un arma, aquí me han venido a insultar, me han pasado varias cosas donde he sido puesto a prueba y le doy gloria al Señor que me ha ayudado a no descontrolarme y a poder, sí he sentido la oreja caliente y me he puesto colorado completo, humanamente. Pero gracias a Dios nunca he hecho una locura, pero ha sido a veces fuerte, pastor. No te puedo decir que ha sido fácil, ha sido fuerte. O sea, noté por eso, noté en la entrevista completa que hablaba mucho de la comunión. Por eso yo dije que la respuesta a la última pregunta, creo que eso. Creo que ha sido lo que te ha ayudado en la comunión. Amén. De mantenerte intacto con Dios, velando, porque ya tú pues caíste. Uno sabe ya las consecuencias. Uno aprende, y que no aprende porque no quiere. Pero yo aprendí. Yo tengo toda la seguridad de lo que puede causar mi descuido. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces el que va a perder soy yo. Entonces aquí no estamos para perder, aquí estamos para ganar. Entonces yo me cuido mucho de mí mismo. ¿Me estás entendiendo? Yo fui para Cuba ahora mismito y a un país donde literalmente se gobierna la brujería, la hechicería y yo no fui para allá desarmado, ¿me entiendes? Yo fui preparado espiritualmente, en consagración, y no es que uno se lo prepara cuando va por un viaje, pero uno sabe a lo que se va a enfrentar, ¿me entiendes? Exacto. Y pudimos ver el poder de Dios manifestarse, pero la clave es esa, guardarte, porque mira, eso le pasó a Sansón. Sansón cuando perdió su consagración, Dios le dio 2 o 3 victorias de más, porque Dios es misericordioso y lento para la ira, y Dios lo que está esperando siempre es que el hombre se arrepienta. Dios no es como el hombre, Dios es lento para la ira. Pero como Sansón siguió en lo mismo, él dijo, me escaparé nuevamente como otras veces, y hay ministros que le pasa eso, que cayeron y siguen en lo mismo y no les pasó nada. Espérate, todavía Dios está conmigo. Cayeron, sintieron a Dios todavía está conmigo, y siguen relajando y jugando con fuego hasta que Dios se aparta de ellos. Y cuando Sansón se levantó y dijo a los filisteos, otra vez más, y no sabía Sansón que Dios se había apartado de él. Entonces, yo creo que Dios nos ha hecho personas pensantes, y todas las historias bíblicas, como desde el pueblo de Israel, Saúl, Sansón, David en su descuido, y todas las caídas de estos hombres de Dios, están ahí por un propósito. Y él dice que en el mismo Nuevo Testamento dice, considera, ¿verdad?, el final de Israel por su incredulidad y su dureza de corazón, como murieron en el desierto, para que a ustedes no les pase. Entonces Dios a veces permite la desgracia de otro que quede escrita para que tú no caigas en esa misma derrota. ¿Me entiendes? Entonces yo he aprendido eso, y que Dios me ayude a cuidarme mucho de mí mismo. Yo para mí soy mi peor enemigo. ¿Me entiendes? Mi peor enemigo no es el que me quiere hacer mal. Jehová es mi escudo y mi retaguardia. Él está a mi alrededor. El peor enemigo soy yo, que puedo escoger entre el bien y el mal, que puedo escoger entre si salirme de la cobertura o permanecer en ella. Por eso dice la palabra, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Tienes que habitar ahí para que esa sombra te cubra, pero hay mucha gente que se salieron de la cobertura. Después vienen los cantazos, las derrotas, como le pasó Josué. Vino la derrota contra un pueblo insignificante. ¿Por qué vino la derrota? Porque se metió anatema. Cuando Josué descubre, eso es un código, cuando Josué descubre, no, aquí hay un problema, porque Dios me prometió las victorias, y aquí esta derrota tiene alguna causa. Esta derrota no. Mira, yo siento a Dios. Yo puedo fluir, papá. Dale. Un cristiano, no perfecto, pero que se guarda continuamente y se somete delante de la presencia de un cristiano que no tiene derrota. Exacto. Un cristiano que va a ganar todo el tiempo, que va a ir en avance, que va a ir en victoria, que va de poder en poder, que va de triunfo en triunfo, que va de gloria en gloria, porque para eso fuimos diseñados. Tú no eres un ganador, tú eres más que un ganador por medio de Cristo Jesús. Nosotros estamos en el equipo que no pierde. Lo que pasa es que el pueblo pierde porque el pueblo no sigue la instrucción. Exacto. Pero Dios se lo dijo a Josué.
sigue mi ley, medita en ella, no te apartes de ella, para que te vaya bien, para que prosperes en todas las cosas y todo lo que emprendas te salga bien. Yo voy a derrotar a tus enemigos, yo voy al frente de ti, como estuve como dice, estoy contigo, pero necesito que tú entiendas esto. Cuando Josué pierde contra él, dice algo está pasando, Dios no puede mentir, porque yo estoy perdiendo. Si Dios me llamó a ganar. Él identificó lo que muchos cristianos no han identificado en su vida. ¿Por qué estás perdiendo? ¿Por qué el enemigo te está derrotando constantemente? ¿Por qué estás cayendo constantemente? ¿Por qué el enemigo está ganando esa ventaja constantemente? Hay que pararse, examinarse y buscar el lingote de oro, sacarlo y tú vas a ver que de ahí para adelante lo que hay es victoria. Entonces, por eso yo le digo eso a la gente: cuídese de usted, olvídese de aquel y el otro, cuídese de usted, cuídese de usted mismo, de no salirse de lo que Dios quiere para su vida, de guardar su palabra, su ley. Si como humano de repente pecas, porque todos pecamos en algún momento, humíllate rápido, no lo practiques, no continúes haciéndolo, apártate del mal, alcanzarás misericordia. Pero cuando se practica, cuando se continúa una y otra vez lo mismo, la derrota viene segura en cualquier momento. Wow, impactante testimonio. En resumidas cuentas, creo que es una toma de decisiones la que va a mejorar tu vida o la que la va a empeorar. Notamos en la vida de Fernando que una mala decisión lo llevó a una caída, pero lo que lo ha mantenido de pie es tomar una sabia decisión todo el tiempo, la sabia decisión de cuidarse él mismo, la sabia decisión de mantenerse de pie, la sabia decisión, porque pasar de un ministerio a otro no es cosa fácil. Yo me imagino que también eso te trabajó mucho, pero tomaste la sabia decisión de hacerle caso a lo que Dios quiso que tú hicieras, no lo que dijera la gente, sino lo que quiso Dios, y ahí pues vemos la victoria que Él tiene hasta el día de hoy. Así que oramos para que el Señor siempre tenga, ¿verdad?, esa corona de vida puesta sobre tu cabeza, sobre tu familia, la iglesia, que está hermosa. Así que danos la dirección de este templo hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Están aquí perseverando, una iglesia poderosa acá en Long Island. Amén. Están en Shirley, ¿verdad? Así que estamos en la dirección. Ciudad de Shirley, en Long Island. Estamos en la misma William Floyd. Esta carretera es bien conocida, se llama la William Floyd. Y en la 60 Norte en Boulevard, en Shirley, New York. Aquí estamos a la orden. Tenemos cultos martes de oración, jueves escuela bíblica y los domingos culto de salvación y adoración. Así que las puertas están abiertas. Amén. Aquí los que quieran visitarnos, amén, pueden venir cuando quieran. Amén. Y no sé si quieres dar también un número de contacto por si quieren invitarte o... Sí, para cualquier pregunta me pueden llamar al 631-790-6099. 631-790-6099. Ahí es lo que podamos para servir, pastor. Amén. Fernando, gracias por esta gran oportunidad. Gracias a ti por tomar tu tiempo y venir hasta acá. Lo apreciamos. Y yo me he edificado mucho, nos habla mucho tu testimonio, tu vida. Y verdad, esperando que esto haya impactado tu vida, así que comparte esta poderosa, verdad, entrevista, este testimonio, para que otros puedan ser impactados a través de la palabra del Señor. Me decía fuera de cámara acerca de los versículos. Yo creo que has hablado más versículos. Es que es una forma, Gloria al Señor, como de uno de protegerse uno mismo. No sé si me entiendes. ¿Me entiendes? Claro. Y pues siempre digo, yo aprendo constantemente de ti, yo escucho un video, yo aprendo, ¿me entiendes? Estamos aprendiendo, estamos en proceso de aprendizaje, de verdad que cada día uno aprende de cada situación, de cada cosa, y cada día que uno aprende algo se da cuenta que menos sabe, ¿me entiendes? Claro. Y eso es lo que le pido, sino que nos siga ayudando y nos siga llevando de la mano. Bueno, Dios les bendiga y hacia adelante. Amén.